Al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Togores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. A lo largo de la Segunda República y muy especialmente tras la Revolución de Octubre de 1934, tuvo lugar un rápido proceso de radicalización de la vida pública. El resultado fue que en julio de 1936, muchos fueron a la guerra con entusiasmo para tratar de imponer sus ideales y acabar con el odiado adversario. Llegado el momento, la lucha no se ciñó a los campos de batalla, sino que se extendió a la retaguardia con el propósito de garantizar la unanimidad política del territorio, controlado mediante los encarcelamientos y ejecuciones masivas de oponentes. En muchas ocasiones, la guerra sirvió de pretexto para lo que no eran sino venganzas personales. Violencia en retaguardia. En 1836, el conocido periodista británico Richard Ford escribió un libro sobre la Primera Guerra Carlista, en el que planteaba que lo que caracteriza a los españoles cuando se lanzan al combate no es el valor o la cobardía, sino la crueldad. Sin embargo, no debemos pensar que la brutalidad de la que se hizo gala durante la Guerra Civil Española de 1936-1939 fue algo excepcional. Episodios similares y aún más cruentos se habían dado en conflictos civiles del siglo XX, como los que habían tenido lugar en Rusia y Finlandia. Dos años antes de la Guerra Civil, con motivo de la Revolución de Octubre, se había visto lo que cabía esperar que ocurriese en España si se llegaba a un conflicto armado. Pero, desgraciadamente, estos luctuosos acontecimientos no sirvieron para llamar a la cordura, sino que, por el contrario, alimentaron el odio y el rencor, como prueban los más de 450 muertos habidos desde las elecciones de febrero de 1936 al comienzo de la contienda. Posiblemente, las primeras matanzas generalizadas fueran las que tuvieron lugar en Madrid y Barcelona tras el fracaso del alzamiento. En la capital de España fueron sacrificados en el patio del cuartel de la Montaña la mayor parte de sus defensores. En Barcelona, los anarquistas asesinaron a los militares del Regimiento de Santiago que se rindieron en Carmelitas. Algo parecido ocurrió en ciudades como Albacete y Guadalajara, donde el alzamiento triunfó de forma efímera. Ambas fueron tomadas al asalto y muchos defensores fueron ejecutados sobre la marcha, como ocurrió con el comandante Ortiz de Zárate, alma de la defensa de Guadalajara. En la zona controlada por los sublevados fueron pasados por las armas los que habían tratado de oponerse al alzamiento, pero las grandes matanzas llegarían al irse ocupando poblaciones que hasta entonces habían estado en manos de frente populistas, especialmente cuando fueron tomadas al asalto. Así ocurrió en Puente Genil, en Badajoz y en Toledo. El caso de Toledo puede considerarse bastante significativo de hasta qué punto la crudeza de la guerra rebasó todo lo inicialmente imaginable. El 22 de julio, incapaces de hacer frente a las tropas enviadas desde Madrid, las fuerzas del coronel Moscardó se refugiaron en el Alcázar. La mayor parte de las gentes de derechas de la ciudad consideraron que, puesto que ellas no se habían sublevado, no tenían nada que temer, y no buscaron refugio en la fortaleza. El propio Moscardó dispuso que su mujer y sus hijos no entrasen en el Alcázar, pensando que en la ciudad estarían más seguros. Fue un error de cálculo que tuvo consecuencias mortales para muchos de quienes lo cometieron, pues durante los 2 meses que Toledo estuvo en manos frente populistas, fueron asesinados más de 500 derechistas, incluyendo a uno de los hijos de Moscardó. Ni que decir tiene que similares matanzas tuvieron lugar en la retaguardia de los sublevados.
Por si se hubiera matado poco en los primeros días de lucha, lo cierto es que la sangre iba llamando a la sangre. El primer pueblo de Málaga fue al margen. Entramos en el pueblo absoluto, sin ningún tiro. Los rojos se habían marchado, llegamos a la plaza del pueblo. Como nosotros entrábamos siempre, viva Cristo Rey, viva España, viva Cristo Rey, eran los gritos normales del requeté cuando entrábamos en los pueblos. Y al oír los gritos de viva Cristo Rey, viva España, empiezan a acudir gente por las calles, en los pueblos casi todas las calles terminan confluyendo en la plaza, que es donde estaba yo. No sé si otro estaría un poco más lejos. Y sobre todo mujeres. Mujeres pegando gritos, matarlo, matarlo. A mí me han matado a mi hermano. Otra, a mí me han matado a mi hijo. Mi marido me lo han matado estos hijos de puta. Matarlos, matarlos. Yo me quedaba asustado al ver el odio que rezumaba, que salía del suelo por boca de aquellas mujeres. Bueno, luego entran los nacionales, claro. Entran los nacionales y había mucha materia para represalia, porque había mucha gente que había cometido asesinatos y naturalmente tenían que responder ante la justicia. Y hubo muchos fusilamientos. Y claro, donde las dan las toman. Al dueño del caserío que delató a Félix Salamero, pues le fusilaron, claro. No le iban a nombrar alcalde, claro. Pero caeríamos en un error si pensáramos que la represión masiva se dio tan solo en lugares donde había alguna posible justificación racional para ello. En la provincia de Valencia, situada en la retaguardia republicana, fueron cerca de 3.000 los asesinados y unos 600 en la provincia de Burgos, donde tuvo su sede el gobierno nacional. Si nuestra guerra civil hubiera sido una guerra civil, Castilla, la vieja Castilla de un lado, Andalucía, aunque haya pertenecido siempre al Reino de Castilla, de otro lado, esta guerra civil nuestra hubiera tenido al menos esa lógica. El señor que habla en andaluz es un potencial enemigo. Pero claro, nuestra guerra civil no tiene esa lógica. Tiene una lógica, si queremos, de corte político. De tal manera que tanto en una zona como en otra zona, el vecino de arriba puede ser el enemigo. Y es el enemigo oculto. En ambas zonas, más de las 2/3 partes de las víctimas de la represión fueron ejecutadas antes de que concluyese 1936, por más que hubiese algunos casos posteriores donde se dio un importante número de víctimas debido a la conquista de nuevas poblaciones. El ejército popular hubo de replegarse, pero a pocos kilómetros de Málaga estableció una firme línea de fortificaciones. Así ocurrió en Málaga, ocupada el 8 de febrero de 1937, donde los nacionales se cobraron con intereses los más de 2.500 asesinatos que habían tenido lugar en la provincia mientras fue controlada por los Frente Populistas. Por su parte, los republicanos liquidaron a más de 300 personas cuando en su ofensiva contra Zaragoza de agosto de 1937 se apoderaron de Quinto, Codo y Belchite, y un centenar más fueron fusilados de manera inmediata durante el breve tiempo que ocuparon Teruel a principios de 1938. Un caso de represión masiva relativamente tardía en zona nacional fue el de Cáceres, donde al descubrirse la presencia en la ciudad del comandante comunista Máximo Calvo en diciembre de 1937, fueron fusiladas unas 200 personas, a las que se acusó de estar preparando un complot para poner la ciudad en manos enemigas. Ya una vez detectada su presencia, y antes de que se incoara ninguna causa, algunos de los que estaban detenidos en la prisión porque habían sido procesados con anterioridad y estaban condenados a pena de muerte, entre esos algunos estaba el alcalde socialista de Cáceres, Antonio Canales, o también el presidente republicano Ramón González Cid, el presidente de la Diputación Provincial,
Entre otros, pues estos que estaban condenados a pena capital y permanecían pendientes de si era ratificada o simplemente conmutada la pena, pues van a ser los primeros que son fusilados en el día de Navidad. Y a partir del día de Navidad y hasta el día 20 de enero, pues prácticamente son 200 personas pasadas por las armas. Mediante consejos sumarísimos, todos van a ser llevados ante el campo de tiro de pistola del regimiento Argel y fusilados. Y especialmente dentro de lo que son esos fusilamientos, pues llama poderosamente la atención que 70 de ellos, 70 y tantos de ellos, procedían de un pueblecito de Cáceres, de apenas 3.000 habitantes, el pueblo de Navas del Madroño. En ocasiones un lugar escogido al efecto servía para el asesinato de personas de diversos pueblos de los alrededores. Así ocurrió en la mina de Camuñas, Toledo, donde, según las investigaciones realizadas por Aranzadi estos últimos años, se precipitó en ellas a unas 300 personas. Entre quienes allí murieron, se hallan varios sacerdotes y seglares asesinados en razón de su fe, que en estos momentos tienen abierta una causa de beatificación. Este sitio lo eligieron, no al principio de empezar a fusilar a la gente, sino alguien se acordó de la mina de Vitoriano, que era mi abuelo, porque aquí se echaba algo de ganado cuando se moría, antiguamente, entonces cuando se acordaron de ella, pues empezaron aquí a traer a la gente a fusilar. Es decir, de primero los echaban vivos a la mina, hasta que hubo un miliciano que cayó con uno de los que tiraron, y a partir de ahí pues los amañataban y los fusilaban, es decir, ya los tiraban fusilados dentro de la mina. Pues de aquí de mi familia está mi abuelo por parte de mi padre, al cual mataron, lo tenían escondido porque sabían que lo querían matar. Entonces, como no daban con él, pues se llevaron a mi abuela, lo sacaron sus hijos, diciéndole que lógicamente que se habían llevado a su madre y tal, y se dio en busca de ellas y se los encontró en el convento hoy día, y allí la estaban pegando y tal, y entonces, bueno, en fin, que se entregó por ella y mi abuelo ya no vino más. También mataron dos hermanos de mi abuelo, que no están aquí. Uno lo mataron en las tapias del cementerio amañatado a otros, y a otro lo mataron en las tapias del cementerio de Herencia. También está 3 cuñados de mi abuelo, hermanos de su mujer, que uno de ellos sé que era republicano, pero era un hombre de fe y católico como todos en sí, pero vamos, que mataron a todos. Aquí lo que se buscó es que desaparecieran estos cuerpos, sobre todo con lo que después se hace. Según se narra, cuando ya está a punto de terminar la guerra, toda esta zona que fue republicana, pues un poco a la carrera, y según lo relatado, así lo han encontrado los científicos, se arrojaron piedras y tierra que cubrieron casi 20 metros de la boca de la mina. Antes habían echado también maderas y con gasolina habían prendido los cuerpos. Así que lo que se buscaba era que desapareciese todo rastro de lo que aquí había sucedido. A lo largo de toda la guerra, no fue infrecuente que los militares que caían en manos de sus adversarios fuesen pasados por las armas, con o sin parodia de juicio. Al cruzar una carretera, que era en un pueblo que se llama Lucena del Cid, esto me acuerdo, y allá, pues, cruzando la carretera, a la otra parte nos decían, ¡alto! ¡Manos arriba! Caray, nosotros creíamos que eran nuestros compañeros, ¿no? Pues no, allí ya eran los otros. Allí nos cogieron, mientras tanto empezó a hacerse de día, y allí ya pasó un caso muy parecido a lo que nos decían de la represión militar de los fascistas. ¿Qué pasó? Pues como nos hicieron el alto tan improvisadamente, al comisario político
y al teniente no les dio tiempo de sacarse las insignias, ¿no? Pues allí ya empezaron a insultarles, rojos, criminales, en fin, esta palabrería que nos acusaban de todo. Y, pues mire, luego llamaron a me parece que era un comandante, y hicieron una especie allí como si fuera un tribunal, y allí los afusilaron a los dos. Hoy en día no hay excesiva discrepancia en torno al número de víctimas causadas por la represión nacional y la republicana a lo largo de la contienda. Las cifras que hoy no discute casi nadie son las de 50.000 personas en el bando republicano y 70.000 en el otro. Se ha calculado exactamente el número de muertos a manos de la represión republicana, algo como 56.000, dice un poco más que eso, pero no mucho más que 56.000. Mientras parece que el número de muertos en la represión por los nacionales, algo más como 60 o 70.000. A esto hay que añadir también los aproximadamente 30.000 fusilados después de la guerra civil. Así que no, que en total el número de los fusilados o ejecutados por el bando nacional fue mayor que el número de los ejecutados por el bando republicano. Pero hay que reconocer que también existe la diferencia de que en cuanto a Franco, hubo la represión posterior a la guerra y no sabremos qué habría pasado en cuanto a la represión republicana después de la guerra. El debate historiográfico se centra hoy en un tema distinto, el de si ambas represiones tuvieron o no las mismas características. ¿Sobre quién de ellos pesarán los crímenes cometidos por la Fiera Roja durante los 13 meses de persecución y cautiverio de las derechas? Ahora bien, yo lo que insisto es que la represión que practican los soldados es en muchos casos absolutamente arbitraria. Es decir, se llega al pueblo, y esto es muy serio, se detiene al alcalde si es socialista o es comunista, al directivo de la Casa del Pueblo, a los concejales de izquierda. Se les encarcela o se les pasea, depende. ¿Estamos? Ahora bien, oiga, lean ustedes la historia de la Cruzada Española, detrás está siempre la autoridad militar. Oiga, esto está en conocimiento absoluto de Queipo y de los demás. En la República ocurre otra cosa, queramos que no, es decir, ya no se trata de la cuestión cuantitativa, aunque también, sino del hecho de que, oiga, yo monto una checa y a ver, el ministro del Interior, sin fuerzas de policía realmente que no sean las propias organizaciones, las milicias de vigilancia y retaguardia, en las que sabemos que hay un alto porcentaje de socialistas y comunistas, puedan actuar por su cuenta perfectamente. Los republicanos muy rápidamente, cuando vieron que en el extranjero sobre todo había una reacción de horror en contra de la enorme represión en la zona republicana, empezaron a adoptar y propagar dos argumentos. Primero, que todo eso fue mucho peor al lado de Franco, y segundo, que la represión en la zona republicana fue debido sobre todo a unos incontrolados, que no estaba organizada, que fue una cosa de grupos de criminales sueltos y no fue una política del gobierno y de las grandes organizaciones políticas. Esto siempre ha sido la postura sostenida por la propaganda republicana y se nota que las izquierdas todavía mantienen esta misma línea de propaganda hasta durante el gobierno de Zapatero. La verdad de la situación fue bastante diferente. Las dos represiones son organizadas desde el principio, y de eso no cabe ninguna duda. Es decir, no se puede hablar de una represión planificada contra una represión planificada franquista contra una represión incontrolada republicana. Es decir, estamos hablando de una represión organizada en el bando franquista desde las autoridades militares, del partido falangista, los carlistas, etcétera, etcétera.
Y en el bando republicano, pues una represión dirigida por todas las organizaciones del Frente Popular. Sí, es claro, hay muchas denuncias de los llamados incontrolados, pero los incontrolados siempre son militantes de los otros partidos y de los otros sindicatos del Frente Popular. Recientemente, en su libro sobre el Holocausto español, Paul Preston ha añadido una nueva diferencia a la represión ejercida por nacionales y republicanos: la persecución sistemática de las mujeres, que según él se daba en la España nacional, mientras que las vejaciones sobre las mujeres fueron relativamente escasas en la zona republicana. No quiere decirse con ello que no se produjeran. Los abusos sexuales, que padecieron aproximadamente una docena de monjas, y la muerte de 296, algo más del 1,3% de todas las religiosas que había en la España de la época, aunque vergonzoso, sigue siendo de una magnitud significativamente inferior a la suerte que corrieron las mujeres en la zona rebelde. los datos de Preston son correctos, por lo que al número de monjas asesinadas durante la guerra se refiere, pero llama notablemente la atención que para mantener su tesis, el autor se olvida de los miles de mujeres asesinadas en la zona frente populista que no eran monjas. En la España republicana fue sistemática la eliminación del clero y la aristocracia. Dentro de esta última, el caso que tuvo más repercusión fue el asesinato del duque de Veragua, descendiente de Cristóbal Colón, y de su cuñado, el duque de la Vega, secuestrados en su palacio de la calle San Mateo 7 de Madrid por un grupo de frente populistas dirigidos por un tal Ramírez, alias el Cojo. Tras robarles todo cuanto tenían y obligarles a poner varias propiedades a su nombre, el Cojo los trasladó a la Checa de Velázquez, de donde salieron para ser asesinados el 17 de septiembre de 1936. Los esfuerzos para salvarlos del cuerpo diplomático hispanoamericano resultaron infructuosos. En total fueron cerca de 200 los miembros de la nobleza titulada asesinados durante la contienda, lo que representa alrededor del 10% de la misma. Pero también hubo represaliados que pertenecían a los sectores más humildes. Quizá el criterio, yo creo, eso es una paradoja, el criterio de matar se basa más en la política, en la zona republicana, que en antecedentes económicos. Es decir, matan a muchos católicos obreros y los matan porque son o católicos o militantes de partidos católicos. Y como son obreros, para ellos es peor todavía, ¿no? Porque han traicionado su clase social. Y matan también desde mujeres, desde militantes de partidos católicos hasta simples amas de casa que fueron casados con gente, con dirigentes de los partidos de derecha. No faltaron en ambas zonas quienes hicieron pública mención de la necesidad de acabar con las ejecuciones de los adversarios, como el obispo Olaechea y el general Yagüe en zona nacional y el presidente Azaña en zona republicana. Y más allá de la retórica, es cierto que muchas gentes salvaron la vida gracias a la intervención de algunos de sus supuestos adversarios. Mi madre era de Tolosa. Yo estaba allí con los abuelos. Entonces, un día que estábamos allí en casa, apareció un gudari, que por cierto, he sabido quién era. Era el hijo del dueño de la pastelería de Ezeiza. Pues este apareció allí, a mis abuelos les cuchucheó, yo estaba allí, ni me preocupaba de qué era aquello. Y Umanchín, Guzmán Gumanchín, me llamaba la abuela, Umanchín,
ven aquí que te vas a ir con este señor. ¿A dónde? Él te lo dirá. Coge no sé, unos calzoncillos, no sé qué, tal, el pecillo de dientes, esas cosas. Y salimos. Y ahora por el camino me contó que habían llegado los dinamiteros asturianos. Digo, sí, los vimos ayer, como eso, que llegaban. Y venían muy cabreados, porque se habían derrotado y que querían hacer un escarmiento. Y habían elegido a las familias más renombradas, carlistas, monárquicas, o de la Ceda, lo que fuera, para fusilarlos. Pero que como había algunos que no los encontraban, porque iban a matar a los hijos para hacer un buen escarmiento. Y uno de ellos era yo. Y entonces me llevó a un caserío, Alquiza, y me dijo, quédate aquí, que yo vendré a buscarte. Y recuerdo que esa noche mataron a varios hijos de Caballero, de Raguán, personas muy conocidas, entre ellas una niña de 14 años. Total, que yo tengo mi memoria histórica. Mi padre se levanta de la cena, ya estamos de sobremesa, abre y entra un tropel de 5 o 6 tíos con milicianos. Pues usted o nos da el dinero o se viene con nosotros. Si no tenemos dinero, era mentira, pero mi padre tenía dinero escondido, tenía dinero en billete pequeño, que nos había enseñado a mi hermana y a mí dónde los había escondido. Pero mi padre tuvo la sangre fría de no arrugarse y no darles el dinero. Y entonces, pues os venís, hablándoles de tú, pero entiende, bueno, pues os venís ahora, tu mujer y yo, y tu mujer y tú con nosotros. Mi padre dijo, bueno, pero ¿a dónde hay que pasar? Nada, con nosotros y tal. Fue milagroso que un vecino nuestro entendió lo que estaba pasando y avisó a un pariente nuestro que tenía un cierto contacto con unos anarquistas. Fue una cosa milagrosa que funcionaron los teléfonos y funcionó la inteligencia de aquellos participantes. El hecho es de que el vecino llamó inmediatamente a esta persona cogió un grupo de anarquistas y se vino a nuestra casa en 2 automóviles. En el momento en que salían del portal para meterse en unos coches, mi padre y mi madre encañonados por el tropel de milicianos. Y los anarquistas les dijeron, no, estos son para nosotros. Y los de la UGT pues se arrugaron y cedieron y mis padres pasaron a ser prisioneros de los anarquistas, que se portaron muy bien. La labor de proteger al enemigo no estaba exenta de riesgos. El conocido pelotari carlista Francisco Lizarza escondió en su casa de Pamplona a 2 destacados dirigentes del Frente Popular, uno de los cuales era el líder comunista Jesús Monzón. Al cabo de un par de meses logró pasarlos a Francia para intercambiarlos por 2 empresarios navarros que se encontraban en Guipúzcoa. Detenido al regresar a Pamplona, Lizarza fue pasado por las armas a principios de 1937 en las proximidades del cementerio de Lezaun. ¡A por Cristo Rey! ¡Fuego! Señor, descansen. Hubo ocasiones en que el intento de proteger a los detenidos dio lugar a consecuencias contrarias a las previstas, como ocurrió con parte de los derechistas detenidos en Jaén, que el gobernador civil decidió enviar a Alcalá de Henares para evitarles males mayores. La evacuación se organizó en 2 trenes, el primero de los cuales logró llegar a su destino en la tarde del 11 de agosto de 1936, aunque 70 de sus ocupantes necesitaron atención médica por las agresiones sufridas a lo largo del trayecto, y 11 fueron fusilados en la estación de Atocha por mandarlo así el jefe de las milicias socialistas locales, que era además agente de policía. Aunque se tomaron más precauciones con el segundo tren, cuyo trayecto fue modificado,
Fue detenido en la estación de Villaverde por un jefe de brigada del Comité Provincial de Investigación Pública, el CPIP. El teniente al mando de los 50 guardias civiles que lo custodiaban, que habían sido reforzados por otros tantos guardias de asalto, pidió por teléfono instrucciones sobre lo que debía hacer, pero se le contestó que no se opusiera a la voluntad del pueblo. El resultado fue que hubo 200 asesinados, entre ellos el obispo de Jaén y su hermana, que cayó bajo el fusil de una miliciana. El odio social que en ocasiones acompañaba al asesinato de personas de derechas dio lugar a episodios de gran crueldad, especialmente en ámbitos rurales, que en ocasiones los nacionales pudieron documentar de forma gráfica y dar a conocer en diversos folletos. Posiblemente la foto que ha tenido mayor difusión es la de la matanza de las mujeres, niñas y criadas de la familia Llera, de Granja de Torrehermosa, cuyos hombres, a excepción del abuelo, habían sido asesinados en fechas anteriores. La fotografía fue recogida un año más tarde en una publicación frente populista titulada Franco y su obra, para que el mundo juzgue, como si fuese resultado de la represión nacional. Mucho tiempo más tarde, en 1987, fue reproducida en un episodio de la serie de televisión española España en Guerra, dando a entender que se trataba de crímenes cometidos por los sublevados. El 31 de mayo de dicho año, el diario ABC publicó un dossier fotográfico identificando a todos y cada uno de los asesinados gracias a la ayuda de los familiares supervivientes. Desgraciadamente, la crueldad extrema no estuvo ausente en la Guerra Civil Española. Es que al entrar en Garriate, en la carretera, había el cadáver, por lo menos de 2 mujeres y una niña. Boca arriba, ya con el vientre hinchado, porque la habían matado, había un día o 2, hacía calor, y las piernas abiertas. Preguntamos quiénes eran, nos dijeron que eran familiares de Guardia Civil y que, nos contaron, vuelvo a repetir, el que estaban allí lo vi yo, los otros me lo contaron. Por lo visto, a las mujeres les habían amarrado unas cuerdas en las piernas y con unas caballerías habían intentado abrirlas y romperlas. Ese es otro episodio que tampoco se me olvida. En números absolutos, la represión más importante de la guerra fue la que tuvo lugar en Madrid. Nada más comenzar la revuelta, las diversas fuerzas que integraban el Frente Popular se incautaron de los edificios que consideraron más de su agrado para instalar sus propios tribunales revolucionarios. El convento de las Salesas, en el número 72 de la calle San Bernardo, fue el lugar escogido por los comunistas para ubicar su más importante centro de justicia extrajudicial. El más destacado de los anarquistas fue el establecido en el Cine Europa, de la calle Bravo Murillo, mientras que los socialistas tuvieron el principal instrumento de la justicia del partido en el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de la actual vía de Martínez Campos. Sí, las checas son un organismo con múltiples facetas porque presenta centros de detención repartidos por las principales ciudades, en concreto son paradigmáticos los casos de Madrid, Barcelona y Valencia, pero también existen en otras localidades e incluso en ciudades de menos importancia. Lo característico de la checa es que podemos decir el organismo nace antes que el concepto, es decir, a un organismo de carácter represivo que se utiliza como lugar de detención, de depuración de responsabilidades y en ocasiones de asesinato de los presos o de traslado a otros lugares, puestos en marcha y habilitados por los partidos que estaban protagonizando la revolución en la zona republicana, partidos, fuerzas sindicales, fuerzas de milicias. A ese organismo se le empieza a denominar con ese nombre de checas, con tantas resonancias de la revolución soviética, y en un determinado momento esos organismos que habían empezado a funcionar por iniciativa de las instituciones o de los partidos revolucionarios, se integra
en el órgano represivo organizado por el Gobierno de Madrid. De tal manera que nos vamos a dar cuenta de que en un determinado momento los miembros de las checas se convierten prácticamente en los agentes de la policía del Gobierno, y en un segundo momento los veremos también actuando no solamente ya en las propias prácticas represivas que tenían lugar en esos centros habilitados como tales, sino participando también en las grandes sacas que se producen en la retaguardia, en las cárceles madrileñas y en las de otros lugares. A finales de julio, el nombramiento de Manuel Muñoz como director general de seguridad supuso una profunda reorganización de la policía republicana. 230 de sus miembros, alrededor de la tercera parte de sus efectivos, fueron asesinados. Un proceso semejante tuvo lugar en las filas de la Guardia Civil, la Guardia de Asalto y los Carabineros, por más que su ayuda había resultado fundamental para derrotar a los sublevados en Madrid. Las numerosas vacantes producidas y los nuevos puestos que se crearon fueron adjudicados a militantes del Frente Popular, colocándose al frente de las comisarías a personas de toda confianza que se implicaron en la represión. El PSOE mantuvo sus propias brigadas de investigación y vigilancia dentro de la Dirección General de Seguridad. De ellas, la más famosa fue la dirigida por Agapito García Atadell, cuya labor represiva fue muy alabada por la prensa madrileña hasta que se fugó de España con parte de lo que había robado mientras reprimía a los enemigos del pueblo. Otra medida de Muñoz fue la creación del Comité Provincial de Investigación Pública, el CPIP, cuyo fin era combatir las actividades de los fascistas mientras se depuraba la Dirección General de Seguridad. Dicho comité se constituyó con 3 delegados de cada organización sindical y 3 de cada partido político antifascista. Su sede se instaló provisionalmente en el Círculo de Bellas Artes, aunque pronto hubo de trasladarse a unas instalaciones más grandes en la calle Fomento número 9. Con el CPIP, la represión efectuada por las milicias frente populistas quedaba legalizada. Esos tribunales fueron organizados por todos los partidos y sindicatos del Frente Popular y con la complicidad del gobierno republicano. El gobierno republicano de izquierda de José Giral quería mostrar su compromiso con el pueblo, entre comillas, antifascista, y dejó y ayudó impulsó la creación del Comité Provincial de Investigación Pública, más conocido como la Checa de Fomento o el Comité de Fomento. Es decir, ese compromiso, esa alianza, digamos, entre el gobierno y los partidos y sindicatos de la izquierda obrera dirigió la represión. Y desde el principio, a partir de agosto de 1936, empieza una nueva etapa del terror en que murieron, por lo menos 8.000 personas. Y eso para mí es muy interesante, que los republicanos de izquierda, que siempre se dice que son esos pobres liberales que no podían afrontar la ola revolucionaria, pues es interesante que jugaron un papel muy importante dentro de ese tribunal. El 23 de agosto de 1936, el gobierno de la República creó en Madrid un tribunal especial para que acelerase la acción de la justicia contra los presos derechistas, medida pensada para tratar de limitar la actuación de los tribunales revolucionarios. A su frente se puso al presidente del Tribunal Supremo y se incluyó en el mismo a otros 2 magistrados, pero los veredictos
serían decididos por los 14 miembros de un jurado compuesto a partes iguales por militantes de Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PCE, el PSOE, las Juventudes Socialistas Unificadas, la UGT y la CNT. El 25 de agosto, este tipo de tribunales especiales se extendía a toda la España republicana, aunque no por ello cesaron su actuación los tribunales de los diversos partidos, ni se obtuvieron mayores garantías procesales para los reos. Así quedó de manifiesto un mes más tarde, cuando se ejecutó al exministro radical Salazar Alonso, que, consciente de su inocencia, había insistido en ser juzgado. La sentencia fue confirmada por el gobierno, presidido entonces por Largo Caballero. Tras las primeras semanas de entusiasmo y ejemplaridad, las condenas a muerte dictadas por el tribunal se redujeron bastante. ¡Esto se ha acabado! ¡Vamos! ¡Deprisa! Venga, levántate. A finales de octubre de 1936, el gobierno republicano comenzó a preocuparse ante la posibilidad de que los miles de prisioneros que se hallaban en las cárceles de Madrid pudieran ser liberados por las tropas de Franco próximas a la capital. Antes de que se tomara una decisión oficial, el CPIP empezó a actuar por su cuenta y en la noche del 28 de octubre sacó a 32 prisioneros de la cárcel de Ventas con el pretexto de que iba a proceder a su traslado. El director de la cárcel, que trató de obstaculizar su salida, los entregó al recibir órdenes al efecto del ministro de Gobernación, Ángel Galarza. En los días siguientes fueron sacados y ejecutados al menos 160 prisioneros, entre los que abundaban los militares. ¡Carguen! ¡Gritad conmigo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Apunten! ¡Viva Cristo Rey! Un amplio grupo de hermanos y seminaristas de La Salle, que habían llegado a la cárcel de Ventas desde Griñón, estuvo también a punto de ser pasado por las armas, pero se salvó gracias a la intervención de un funcionario de prisiones. Estamos durmiendo como un día cualquiera. Oímos ruido en el pasillo de la cárcel, que se van acercando, que abren el pestillo con ruido, que hay forcejeando. A las tantas de la noche, a las 12 y pico, están forcejeando con nuestro guardián, Raúl, con la linterna en la mano, porque no tenemos luz en la habitación. ¿Pero qué vais a hacer si estos son unos inocentes? Si estos no han hecho nada. Si mira, si les pido el petate para un preso y se lo dan. Y nada, los otros que quieren entrar, forcejeando, hasta que al final desenvaina la pistola, la empuña, de aquí no saquéis ni uno si no paséis por encima de mí. Se oye poco a poco, se van alejando el paso. Se acabó. Estos episodios sirvieron de ensayo a los que de manera inmediata se producirían después de que el gobierno abandonase la capital y se creara la Junta de Defensa de Madrid, en la que las competencias de orden público quedaron en manos de Santiago Carrillo. A partir del 7 de noviembre, bajo el pretexto de conducirlos a Valencia, miles de prisioneros fueron sacados de las cárceles y fusilados en Paracuellos del Jarama. Fue el comienzo de una larga serie de asesinatos programados que se prolongaron hasta principios de diciembre. En estas mismas fechas, el CPIP fue disuelto, si bien sus miembros pasaron a controlar la Dirección General de Seguridad. La duración de la guerra hizo que los republicanos se plantearan la posibilidad de reeducar a sus adversarios y aprovecharse de su trabajo. Porque fueron los republicanos, y la paradoja es que fuera un anarquista, Juan García Oliver, el ministro de Justicia, que creó el primer campo de trabajo, el primer campo de concentración en España, en Totana, en Murcia, con el letrero de trabaja y no pierdas la esperanza. Es decir, los fascistas van a trabajar como castigo, sino también para
reconstruir España y para convertirse como antifascistas. Es decir, es un medio de hacer el enemigo como amigo. Y el primer campo de trabajo republicano abrió en febrero de 1937. Bueno, los franquistas tomaron nota de lo que estaba pasando en la zona republicana y crearon sus propios campos de concentración con el mismo objetivo. Es decir, los rojos van a trabajar, bueno, primero los rojos culpables de crímenes de sangre van al Paradón, los rojos culpables de la guerra civil van al Paradón, van a ser fusilados, pero la inmensa mayoría de republicanos bueno, van a ser castigados por medio de trabajo y no fusilados. Los prisioneros son llevados a campos de concentración para ser empleados en reconstruir todo lo que destruyeron. Si estudiamos la evolución cronológica de la represión de los dos bandos, se va desde el fusilamiento en masa, al principio de la guerra, a tribunales legales, entre comillas, y el trabajo y no el fusilamiento como castigo. Igual que ocurrió en el bando republicano, en el bando nacional, la justicia legal, representada en este caso por los tribunales militares, tardó varios meses en imponerse. Desde un punto de vista formal, la legalidad para los nacionales se basaba en la asunción del poder por parte de las autoridades militares tras proclamar el estado de guerra. A partir de dicho momento, todos los que se opusieran a la actuación del ejército eran considerados rebeldes y juzgados conforme a las leyes militares, en cuyo ámbito de actuación se incluyeron muchos delitos que antes se encontraban dentro del ámbito civil. Para acelerar el gran número de procesos que hubo que afrontar, se decidió que todos los procesos se instruyeran según los trámites de los juicios sumarísimos, si bien luego podían convertirse en ordinarios. En el caso de las penas de muerte, una vez pasadas por el auditor y el general de la división orgánica correspondiente, se notificaban al gobierno de Burgos por si procedía a conmutar la pena por la de 30 años de cárcel. Como ha señalado Julio Ruiz, la violencia de retaguardia de uno y otro bando eran más parecidas entre sí de lo que podían serlo con la soviética o la nacionalsocialista. Si tomamos el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo nazi, que el Estado nazi radicaliza desde el principio de 1933 hasta su fin en 1945, el proceso en España de los dos bandos es inverso. Es decir, cuando el Estado franquista nacional o Estado republicano se encarga de la represión, el número de víctimas en términos relativos caen. Es decir, desde mi punto de vista, no podemos hablar de planes de exterminio, de genocidio. Terminada la Guerra Civil Española, los nacionales continuaron con la represión que habían iniciado durante el conflicto. En ocasiones,
Las víctimas fueron quienes se habían distinguido en la represión dentro de la España republicana, pero en otras se trataba de personas cuya única culpa era haber pertenecido a organizaciones del Frente Popular o no haberse sumado al alzamiento. Como es evidente, si los republicanos hubiesen ganado la guerra, la represión también habría continuado, pero con otro sí. Todos los muertos de la guerra civil, fuesen víctimas de uno u otro bando, tienen hoy derecho al mismo respeto y al mismo recuerdo de su memoria.